¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Tarde Noticias. Volvió el silbido, claro que sí. Una jornada bastante fría. Pásame el poncho, por favor. Vamos a intervenir realmente, Ave. Pero bueno, lo importante es que estamos con mucha información para acompañarles hasta las 5 de la tarde. Mil gracias, gente, por estar como siempre del otro lado y darnos su fidelidad. Tenemos que hablar de muchísimas cosas en Tarde Noticias, pero ¿saben cuál es el ritual? ¿Cómo va a estar el clima? Usted cumplió, usted sí que sabe que hará 11 grados de temperatura. Esto va a continuar. Bienvenida. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, yo cumplo las veces de que cuando se cumple el pronóstico, ¿verdad? Pero si hoy había sol, no llovía, me iban a bajar con todo. Ya le pillé a usted, señor Marcelo Mongelos. Pero vamos a repasar los datos del tiempo, si les parece. 11 grados con 6, la temperatura, cielo cubierto, hace mucho frío, se siente muchísimo el frío ahí afuera. 90% la humedad y el viento que va soplando a 7 kilómetros por hora con dirección suroeste. ¿Cómo va a estar lo que resta de esta jornada? Para la tarde y noche se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas y una temperatura que iría de 12 a 11 grados por la noche, y por la madrugada continuaría la lluvia y la temperatura va a descender muchísimo, va a descender hasta los 9 grados por la madrugada. Pero, ¿cómo van a estar los próximos días? Sí, vayamos al pronóstico extendido. Atención, porque vamos a tener un fin de semana bastante, pero bastante frío también. Mañana jueves, lluvias, mínima de 9 grados, máxima de 20. Para el día viernes, aparentemente sube un poquitito la temperatura, pero sigue pronosticando lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. 13 de mínima, 26 la máxima. Para el día sábado también va a continuar la lluvia, les decía, fin de semana pasado por agua. Sábado 16 de mínima, 25 de máxima, y también para el día domingo va a continuar el día fresco, pero ya mejorando el clima. Una mínima de 12 grados y la máxima 20. La información de carácter urgente nos lleva a la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que ha aceptado el veto del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que anula las facturas de la ANDE y la ESAP. De esta forma, por mayoría de votos, un 43 a favor, hizo que este proyecto pase al archivo, y de esta forma entonces el diputado se contrapone a lo que decía la semana pasada la Cámara de Senadores. Recordemos, en su momento la Cámara Alta decía no, este proyecto o este veto de parte del Ejecutivo no lo aceptamos. Y para que la ley pueda triunfar, por decirlo entre comillas, faltaba el voto positivo de la Cámara de Diputados, cosa que no se dio en la jornada de hoy, y por eso el proyecto que buscaba exonerar facturas de la ANDE y la ESAP, utilizando términos futbolísticos, ha perdido por 2-1. El gol del Poder Ejecutivo, el gol de la Cámara de Diputados y el tanto que pudo hacer la Cámara de Senadores en este sentido. De esta forma, entonces, el proyecto de ley pasa al archivo.
Información en desarrollo, vamos a mantener una conversación con el señor Blas Sosa, quien es el director de la PMT de Asunción, quien nos cede su tiempo siempre muy importante para hablar de esto del COVID-19 y el protocolo que se lleva en la institución. Director, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial para usted y para la teleaudiencia. Gracias, director. En este tiempo en donde los casos en Asunción están creciendo de forma exponencial, ¿cómo trabaja tu equipo hablando de la PMT? Y nosotros desde el principio de esta pandemia no hemos dejado de trabajar, por supuesto tomando todas las precauciones sanitarias conforme a protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y también internamente por la Superintendencia de Salud de la Municipalidad de Asunción. Siempre fuimos los primeros en tomar precauciones, exigir el uso de tapabocas al personal, la higiene, la desinfección de móviles, de oficina, de todo, dentro de la Municipalidad de Asunción, desde el 12 de marzo. Entiendo. ¿Y esto ha dado resultado positivo por lo menos hasta lo que va de la fecha, director? Sí, gracias a Dios no hemos tenido hasta ayer ningún caso positivo. Ayer saltó un caso positivo dentro de una agrupación y estamos manejando conforme al protocolo sanitario oficial de la municipalidad todo el proceso de cuidado de toda la gente que le rodea al afectado y al resto. Entiendo. ¿En qué unidad específicamente se dio este caso positivo de COVID, director? Sí, me puedo reservar ese detalle. Sí, más que nada porque teníamos la información que queríamos corroborar con usted que sería en la unidad motorizada. Así mismo. En la unidad motorizada entonces hay un caso confirmado de COVID-19. ¿Ya se ha aislado a este agente? ¿Se ha también, me imagino, he visto la cantidad de contactos que pudo tener él? Sí, nosotros, el personal estuvo aislado desde el 3 de agosto por presentar algún síntoma. El 3 de agosto ya fue aislamiento y ayer a la tarde se le confirmó positivo y todo el resto de la agrupación no ha presentado ningún síntoma. Entonces, conforme a las sugerencias, a la recomendación de la Superintendencia de Salud de la Municipalidad de Asunción, el resto del personal de la agrupación sigue trabajando normalmente. ¿El resto fue sometido también al hisopado, director? No fue sometido. Solamente fue aislado el personal. En su momento, quien declaró que sentía algunos síntomas, o sea, tenía contacto, manifestó que tenía contacto con positivo, entonces se le aisló inmediatamente y se tomó el tiempo para hacerle la prueba que dio positivo ayer. Claro, yo te preguntaba por el resto de los compañeros de la unidad. ¿Ellos fueron sometidos al hisopado? No. Ninguno. Pero tampoco presentan síntomas, están aislados. No están aislados, no han presentado síntomas desde el 3 hasta hoy. Director, entonces, te pregunto, ¿no sería ¿sí? prudente que sean sometidos al hisopado porque podrían ser asintomáticos? Podrían ser, efectivamente, pero yo no sé quién debo disponer eso. Para eso están los responsables del área salud, quienes son los que hacen el seguimiento de cada caso que se presenta y su entorno. Ah, entiendo. ¿Y serían otras 30 personas que forman parte de esta misma unidad las que podrían estar en riesgo, director? Sí,
Claro, y no solo 30, el personal diariamente tiene muchísimos contactos en la calle, en otras unidades, y porque no solo uno se limita a estar en su unidad. No, totalmente. Está el círculo familiar, evidentemente. Yo decía más que nada el círculo laboral también ahí como factor predeterminante para frenar la situación. Ahora nosotros desde producción vamos a hablar con la gente, imagino, del área de salud laboral, también de la municipalidad, para conversar de este tema. Entonces, este hombre ya fue desde el 3 de agosto pasado a una cuarentena obligatoria. Esto hace que ustedes refuercen la situación de prevención, trabajen en cuadrillas. ¿Qué va a cambiar después de este COVID positivo en la motorizada de la PMT? Hasta ahora no va a cambiar, el tema laboral no ha cambiado y no hay motivo de cambio hasta ahora. Sí se han tomado las precauciones de la desinfección en 4 oportunidades. Hoy fue el último que se hizo en la agrupación motorizada desde el 3 hasta hoy. Se desinfecta todo el área de convivencia, las máquinas completo, las oficinas, todo por donde el personal pudo haber estado contactado. Exactamente. Y para aclarar los tantos, director, cuando hay un agente de la PMT, área motorizada, él trabaja solo en su moto, no como la PMT que suele ir generalmente en vehículos de a dos. Sí, cada personal trabaja solo en una máquina y va a cumplir su tarea en forma solitaria con la máquina. Exactamente, no hay una dupla de tarea más todavía en la agrupación motorizada. Director, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, esperemos que este personal pueda estar ya de alta lo más rápido posible y que la enfermedad no se vaya a diseminar ahí en la unidad. Así es que mucha salud para vos y todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias y esperamos que esto termine hasta acá nomás porque cada día parece que está más cerca de nosotros y nosotros estamos muy expuestos porque tenemos mucho contacto en la vía pública con todo tipo de gente. Así mismo es. Gracias, director. Por nada. Hasta luego. Blas Sosa, el director de la Policía Municipal de Tránsito, quien confirma entonces ahora en Tarde Noticias de que hay un agente con coronavirus. Esto se ha confirmado en esta semana, el hombre ya está en cuarentena sanitaria obligatoria también, pero según nos confirmaba el propio director, hay otra treintena de agentes que no han sido sometidos al hisopado, que no presentan síntomas y que según él, por lo menos hasta ahora no depende de su decisión de que el hisopado sea practicado a estas personas. Vamos a hablar, reitero, darle seguimiento a este tema con la gente del área de salud también del municipio para saber por qué no se trata ya de dar este procedimiento del hisopado a estas personas. Ya pasaron 17 minutos de las 3 de la tarde. Lo único seguro, concreto, es que tenés que lavarte las manos para evitar no solamente el coronavirus, sino otras enfermedades. Es así, Kiara, ¿no? Claro que sí, Marce, por supuesto, y con uno de los jabones más naturales que tenemos, por supuesto, con Coco Cavalaro. Los jabones de tocador Coco Cavalaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, que te brinda una protección antibacterial natural, es hipoalergénico y libre de gluten. Ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades, especialmente las respiratorias. Usa jabón de coco puro porque es antiséptico y elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Elegí Coco Cavalaro porque lo natural es siempre mejor. Vayamos al ámbito deportivo en Tarde Noticias, aquí por C9N. Hablemos del campeonato Apertura porque de vuelta saltan las alarmas en el 12 de octubre de Itauguá. Hoy 5 casos positivos del COVID-19 saltaron y tras las nuevas pruebas semanales se detectaron estos 5 casos positivos confirmados
de COVID-19 en el 12 de octubre de Itauguá, que en su momento ya había encendido la alarma en el fútbol paraguayo con más de 30 casos positivos que terminaron descartándose después en su mayoría por fallas en el análisis de las muestras. Ahora son 5 los casos confirmados en el equipo itagüeño y eso hace que se posponga el duelo de la fecha 13 ante Sportivo San Lorenzo, programado en principio para hoy, para este miércoles a las 18:30 horas en el Estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá. El reglamento de la APF dice que a partir de 7 casos de COVID-19 o de 2 arqueros infectados, un club puede pedir la postergación de su partido, pero en este caso, por una cuestión protocolar, el juego pasa para otro día. Las pruebas tomadas hace unos días dieron 5 resultados positivos, todos futbolistas y algunos de ellos titulares en el equipo de Mario Jara. Ante esto, todo el plantel se sometió nuevamente a las pruebas y el tiempo ya no es suficiente, evidentemente, para conocer los resultados antes del horario estipulado para el cotejo con los Rayaditos. Sin embargo, hace instantes la Asociación Paraguaya de Fútbol, a través de su cuenta en el Twitter, la Dirección de Competiciones de la Matriz anunciaba que de darse todos resultados negativos de estos retest, ahí vemos justamente el tuit, la Dirección de Competiciones de la APF comunica que en caso de que todos los test efectuados al plantel del 12 de octubre den resultado negativo, el juego 12 de octubre versus San Lorenzo se jugará finalmente este jueves 13, es decir, el día de mañana a las 9:30 horas. Estamos aguardando los resultados, estimamos que en el transcurso de la tarde-noche vamos a tener justamente los resultados de estos retest a los cuales se fueron sometidos los jugadores del 12 de octubre de Itauguá. Si sale todo negativo, mañana 9:30 en el Estadio Luis Salinas, el juego entre el 12 de octubre y Sportivo San Lorenzo. Bueno, la fecha 13 del Campeonato de Apertura ya se abrió el día de ayer en el Estadio Arsenio Rico después de mucho tiempo, después de 6 partidos sin conocer la victoria. Ganó finalmente el equipo de Roberto el Tiburón Torres, rompiendo una mala racha en su estadía en este Campeonato de Apertura después de la reanudación, principalmente post pandemia del COVID-19. No le iba bien, pero ayer rompió esa mala racha. Danilo Santa Cruz, el primero del partido frente a General Díaz con este remate que aparentemente se desvía por el camino. Vamos a ver ahí la repetición. Una pelota que va tomando un efecto bastante raro que descoloca completamente al golero de General Díaz. Saque largo ya en la etapa complementaria. Nuevamente mucha participación y parsimonia de parte del video arbitraje. Aquí está el segundo tanto de la Academia. Ronaldo Báez, el ex Libertad, ponía el 2-0 para General Díaz, que empezó bien este campeonato de apertura post COVID-19, pero de a poquito se va quedando. Recordemos, el pasado sábado cayó ante Olimpia 3-1 jugando de local en el Adrián Jara y ayer goleada 3-0 en manos de Nacional. El último tanto del partido fue a través de un tiro penal. Ahí vemos la infracción sobre Guillermo Beltrán, que se anticipa al futbolista de General Díaz. Este le comete la falta. El árbitro Julio Quintana, que va al monitor del video arbitraje. Ahí vemos de vuelta la participación de la tecnología a instancia del VAR. Termina cobrando la pena máxima a favor de la Academia y el propio Guillermo El Memo Beltrán se encargó de anotar la tercera conquista para el equipo de Roberto Torres, que de esta manera goleó 3-0 a General Díaz y de vuelta saborea el sabor del triunfo, de la victoria, para poder reacomodarse un poquito en la tabla de posiciones después de un arranque realmente tibio de parte del conjunto académico. 3-0, la victoria de Nacional sobre General Díaz. Vamos a hablar de una situación que se ha dado la semana pasada en una farmacia ubicada en la ciudad de Ñemby. Delincuentes llegaron hasta el sitio para asaltar este local llevándose 5 millones de guaraníes en efectivo. Ustedes están observando parte del circuito de seguridad que muestra cómo este delincuente ingresó, encañonó a la encargada del lugar, mientras que su cómplice estaba también allí cuidando que nadie interrumpa este momento del atraco. Como consecuencia directa, reitero, de este hecho, los dueños del comercio han decidido enrejar por completo ya este local comercial. Hablan de una especie de máxima seguridad y nosotros tenemos más detalles justamente en la voz del propietario de este negocio. Bueno, y en vista de que fuimos visitados
decidimos hacer esto por lo menos para hacer un poquito más difícil la labor de los malvivientes. Quedamos nosotros encerrados y ellos libres por la calle. Prácticamente es como encarcelarse en tu propia vivienda. Así mismo, pero mejor protegernos, protegerle a las chicas que trabajan acá y evitar malos momentos. Ahora hablan un poco, don José, sobre el hecho de robo que ocurrió el sábado. ¿Estaban atendiendo a qué hora todavía era? El sábado, según mi monitor en la cámara, 3 menos cuarto más o menos llegaron de la tarde. Y los dos se bajaron acá enfrente, entraron, pidieron un medicamento, algo para el dolor de muela. Y cuando la chica se dio la vuelta a mirar para darle qué medicamento le iba a dar, desenfundó su pistola y pegó la vuelta alrededor del mostrador y ya le agarró el brazo. Y ya le encañonó. Y después yo tengo una cortina que divide la parte trasera. Sí. En donde miró y me vio y me sacó también a mí. Y me hizo acostar en el suelo y me preguntó dónde estaba la plata. Revisó todo lo que había en la recaudación del día y se llevó algunas mercaderías. Por lo que va acá es farmacia, anexo, también pagos electrónicos, minicarga, entre otros. Ahora imagino que tienen también una cierta cantidad de recaudación al final del día. Sí, por suerte ese día nosotros pagamos también giro, pues. Entonces generalmente no tenemos lo demasiado mucho, porque mucha gente viene, hace algunos pagos y otra gente viene a retirar sus giros, entonces la plata entra y sale, no solemos tener mucha cantidad. ¿Es la primera vez que ustedes son víctimas de asaltos, no? Es la primera vez. ¿Esa primera vez ya bastó para que ustedes tomen la decisión de enrejarse? Sí, por supuesto, porque viendo todo lo que pasa en otro lado, tuvimos también la información de que el domingo a la tarde acá, unas cuadras de acá, se asaltó también una frutería. Y bueno, y si a esta frutería asaltan, entonces opté yo por asegurar un poquito más. Ahora, don José, ¿cuándo decidiste instalar estas rejas aquí? El sábado a la noche. Ya luego. ¿El sábado ocurrió en horas de la tarde? El sábado a las 3 de la tarde y a la noche yo estuve pensando cómo hacer para asegurarnos un poco más. Y encontré que la única forma era, porque tampoco puedo evitar que la gente, los clientes entren. Y entonces optamos por esto y... ¿Qué dicen los vecinos? Muchos están sorprendidos con esta decisión. Y vinieron, nos dieron su apoyo, y era hasta donde se pudo. ¿En qué barrio estamos, José? En el barrio Caguazú de Ñemby. Es una zona insegura. Y anteriormente, esta parte, este sector no era tan inseguro. Pero últimamente me contaron que ya hubo varios casos acá en la calle. Ahora les tocó a ustedes. Y nos toca a nosotros. Internacional, y tenemos que hablar de este accidente que ocurría en Escocia. Un desprendimiento de tierra por las lluvias torrenciales habría arrastrado a un tren. 3 personas han muerto y otras 6 han sido hospitalizadas como consecuencia de un accidente que ocurrió en la vía del tren en una localidad en el nordeste de Escocia. Una parte del terreno se habría desprendido a causa de las lluvias, provocando el descarrilamiento del tren. La composición del tren era de 3 vagones de pasajeros y 2 motores en la cabeza y en la cola. Las imágenes aéreas sugieren que el desprendimiento como consecuencia de lluvias torrenciales se había producido en la ladera boscosa de una hondonada entre tierras agrícolas dedicadas al pasto para vacuno y posiblemente también al cultivo de cebada para cervezas de la región en una gran zona productora. Con 31 minutos en todo el territorio nacional, 11 grados con 6 la temperatura, cielo cubierto a estas horas.
90% la humedad. El viento que va soplando a 7 kilómetros en la hora con dirección suroeste. Tarde, noche, madrugada, ¿cómo va a estar lo que resta de esta jornada? Para la noche se espera una noche fría, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y una temperatura que iría de 12 a 11 grados. Para la madrugada, también una madrugada bastante fría, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones ligeras y luego mejorando, una temperatura que iría de 11 a 9 grados. La información de carácter urgente nos lleva a un comunicado por parte de la Corte Suprema de Justicia, Circunscripción Judicial de Amambay, que habla de lo siguiente. Informa que se ha detectado un caso positivo de COVID-19 en un funcionario del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero. En reacción al diagnóstico positivo se dispuso la desinfección de las oficinas del Poder Judicial y el funcionario infectado dejó de trabajar de forma presencial el pasado 10 de agosto del año en curso. Esta persona ya se encuentra en aislamiento domiciliario y se han cumplido con todas las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y también el protocolo de actuación emanado por la Corte Suprema de Justicia ante un caso positivo o sospechoso de COVID-19. Instamos a todos a seguir cumpliendo las normas establecidas para así evitar la propagación del COVID-19. Pedro Juan Caballero, fecha de hoy, 12 de agosto del 2020. Entonces, repasando, gente, hay un caso positivo de coronavirus en un funcionario del Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Vamos a más informaciones porque hay que ampliar lo que ya desarrollábamos como anticipo hace instantes aquí en Tarde Noticias. Hablamos de que en horas de la noche de ayer, 4 mujeres que estaban a bordo de un vehículo fueron asaltadas a mano armada por parte de 2 motoasaltantes en el barrio Sajonia de Asunción. El hecho quedó registrado específicamente en las calles Mallorquín y de Las Llanas, a pocos metros de una bodega. Una de estas mujeres incluso fue golpeada por el ladrón, quien le quitó su billetera y también la llave de su vehículo para luego arrojarla a metros del lugar. Esto lo hizo aparentemente para que las mujeres no lo siguieran. Porque recuperó una moto robada. ¿Vos tenías la moto robada? No, un amigo. Yo soy cuya coche nomás. Ajá. Y se recupera y como todo estrategia, ellos agarraron y figuraron por mí, ¿entendés? Si yo ahora yo no iba a devolverlo porque yo no soy ladrón arrepentido, pues. Ah, ¿vos guardaste la moto? Yo no guardé la moto, me fui a recuperar donde estaba. Yo sé quién fue la persona, ¿entendés? Y tuvimos rápidamente conocimiento a los 2 minutos de ocurrir el hecho. Ya justamente yo encabecé el procedimiento, llegamos hasta el lugar, ¿verdad? Hablamos con la víctima y ellos iban a descender para ingresar en la bodega, ¿verdad? Hacer sus compras, y en eso llega la motocicleta y le despoja de sus documentos y le lleva la llave y arroja a la media cuadra del lugar, ¿verdad? Hasta el momento no hemos recepcionado en esta comisaría ningún tipo de denuncia del hecho. Sí, estuvimos realizando ya las averiguaciones a través de nuestra sala de monitoreo que contamos también acá, el sistema 911. Probablemente serían 2 personas de sexo masculino con casco negro, ¿verdad? Moto tipo cobrador, color negro, que se desplazaron nuevamente hacia la avenida Carlos Antonio López. Más datos no se tienen, no pudieron ser localizados. Si se fueron hacia Carlos Antonio López, presumiblemente pudieron ir hacia la zona de Varadero, tal vez. Totalmente. Es por eso que estamos trabajando con nuestra sala de monitoreo para hacerle ese seguimiento con las cámaras 911 y procurar la mejor identificación de las personas. Como este tipo de hechos, ¿se han dado otras denuncias, comisario? También ayer tuvimos un
un hecho de hurto de motocicleta, ¿verdad? Cuando aproximadamente a las 20:30 horas aproximadamente, una persona llegó hasta la comisaría a hacer su denuncia sobre un hurto de motocicleta. Inmediatamente personal de patrulla fue alertado, pudiendo ubicar a una persona en actitud sospechosa que se iba aproximadamente a 10 cuadras del lugar de donde ocurrió el hecho. Extraído esta persona acá para mejor verificación, y grande fue la sorpresa que al ser verificado, ¿verdad? Tenía la llave de la motocicleta y la llave de la casa por su cuello. La llave de la casa de la víctima. De la víctima, y que rápidamente la víctima, que estaba luego en la comisaría, identificó como suya, y ahí procedimos a la recuperación de la motocicleta, ¿verdad? Y además eso también es un caso de hurto, que hablamos del caso de hurto, compañeros, porque llegamos a hablar con ambos. Un sujeto que entró a una ferretería. Sí, asimismo recepcionamos la denuncia el domingo, amaneciendo lunes, ¿verdad? Tenemos el circuito cerrado también del lugar donde la víctima, en este caso, le identifica plenamente a 3 personas, ¿verdad? Porque permanentemente son adictos de la zona y van y piden dinero para el almuerzo, van y piden dinero para la cena. Entonces rápidamente ellos fueron identificados, y ayer también pudimos lograr su aprehensión, ¿verdad? Con la recuperación de parte de los objetos hurtados. Usted, señora, señor, que siempre sigue nuestras programaciones aquí en C9N y Tarde Noticias, va a recordar que ayer estábamos mostrando este circuito que vamos a compartir de vuelta. ¿Se acuerdan? Esta gente que termina asaltando a un repartidor y se llevan 500.000 guaraníes en efectivo, y además una caja de dulce de guayabas y también una caja de cereales. Ese era el dato particular de la crónica que compartíamos ayer y que se daba en el Alto Paraná. Bueno, veíamos también que había un vehículo de color rojo en la escena, porque dentro de ese vehículo se movilizaron estos malvivientes. Lo cierto, lo concreto es que uno de ellos fue detenido porque ese vehículo también era robado. Allá está. ¿Puedo proceder? Sí, vamos a hacer este cruce. Vamos a ponerle en pausa allí. Ahí está Carlito también, que me va a acompañar. Ah, perdón que lo hice. Perdón. Entonces acá está el coche rojo. Le damos pausa y vamos a ver ya justamente el vehículo de color rojo. Ahí está. Y para que la maniobra mía no quede en vano, entonces me acerco acá y les muestro a ustedes cómo estos delincuentes iban robando de esta forma. Y ahora cruzo de vuelta a la cámara porque tenemos que ir con nuestro compañero Rodrigo Mancuello, quien le va a dar seguimiento a esta situación, reitero, que se daba en el Alto Paraná. Rodrigo, contanos, este muchacho fue detenido, el auto era robado, más detalles adelante. Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes también para toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, justamente nos encontramos aquí mismo en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en el este del país, donde tenemos que hablar, y justamente como decías, Marcelo, este asalto ocurrido a un camión repartidor en el kilómetro 14, donde se puede ver perfectamente cómo 2 a 3 hombres se bajan justamente de este autito, un auto marca Toyota, modelo Funcargo, y intiman al conductor de este camión de gran porte para alzarse con un dinero en efectivo, 500.000 guaraníes y otros objetos de valor. Finalmente, la Policía Nacional, gracias a la rápida actuación también por parte de ellos, pudieron recuperar este vehículo que, claro, estaba robado, y también se le estaba extorsionando, podemos decir, al dueño, a los propietarios de este vehículo, para que entreguen la suma de 4 millones de guaraníes para devolver justamente a los propietarios mismos. Mientras tanto, este vehículo servía como herramienta de atraco para los maleantes. Para más detalles ya le tenemos acá al comisario Ramírez, que va a explicarnos un poco también cómo suceden estas clases de hechos delictivos aquí en el Alto Paraná. Es así, ayer alrededor de las 13 horas, personal del Departamento de Investigaciones procedió a la detención de una persona indiciado en la prosecución de un hecho de robo agravado de un vehículo en perjuicio de una dama. Y ayer
Durante la mañana entraron en conversación vía WhatsApp el marido de la víctima, a quien se le llamó supuestamente desde la cárcel, diciendo... Sería la víctima del vehículo robado, ¿verdad? Así mismo, la víctima, al número del marido le llamaron desde la cárcel, diciendo de que unas personas tendrían ese vehículo en su poder y que a cambio pedían la suma de 4 millones para devolver. Es así que ayer se procedió a la detención alrededor de las 13 horas de la persona que realizaba la llamada vía WhatsApp, que el que actuó de intermediario, y con la condición de que tenían que devolver el vehículo entregando la suma de 4 millones. Y también este vehículo, justamente mientras se estaba negociando con la propietaria, los delincuentes estaban aprovechando para utilizar como herramienta de atraco también, comisario, ¿verdad? En horas de la mañana habían protagonizado 2 atracos justamente a camiones repartidores de productos alimenticios en la zona del kilómetro 14. Y ya alrededor de las 13 horas se procede a la recuperación del vehículo y la retención de uno de los autores que solicitaba la suma de 4 millones a cambio de devolver el vehículo en la misma condición en que había llevado. Pero esta persona que fue detenido también tuvo participación en este asalto, comisario, ¿o todavía se debe analizar esta cuestión? Lo que podemos rescatar de esta situación es que hay gente que utilizan el vehículo para cometer los atracos a las empresas distribuidoras, ¿verdad? A los camiones repartidores, y otros son las personas que se entregan de hacer las extorsiones desde la penitenciaría y desde afuera. Es decir, recibir el dinero y la llamada extorsiva enviando fotografías del vehículo de que está en buenas condiciones aún para su devolución. Entonces sería una banda bien organizada también que se está haciendo operativo aquí en el este del país. Así mismo, en esta modalidad que utilizan esta banda criminal organizada, realmente planifican este hecho, vienen en base a informaciones, llevan el vehículo y posteriormente entregan a otra persona para realizar los aprietes. Y una vez terminado ese procedimiento, ellos entregan a otra tercera persona para que se encarguen de realizar la devolución a cambio de la entrega del dinero. Entonces estamos hablando de cuántas personas aproximadamente, comisario. Estamos hablando entre 8 a 10 personas que integran la banda criminal. Y bueno, se están siguiendo las investigaciones a fin de dar con estas personas también para su posterior detención, ¿verdad? Naturalmente, es que ya estamos teniendo la identificación de algunos de ellos y que omitimos la identidad por motivo investigativo, ¿verdad? Muchísimas gracias, comisario. Bueno, esa es la cuestión que está pasando, la situación aquí en el este del país. Marcelo, roban los vehículos y le extorsionan a los propietarios de los vehículos que le den una suma para posteriormente devolverlos, pero mientras en ese interín ya utilizan también esos mismos vehículos robados para cometer todo tipo de atracos aquí en el Alto Paraná. Ya hubo un detenido que también se va a poner a disposición del Ministerio Público mientras prosiguen las averiguaciones para dar con más integrantes de esta banda criminal que opera justamente aquí en el Alto Paraná. Bueno, qué terrible realmente, Rodrigo, lo que nos estás contando en este contacto, porque no solamente, como mencionás, hacen los atracos, sino que ya previamente todo el modus operandi con los vehículos de sus víctimas y después la extorsión. Ojalá que se coman varios años detrás de las rejas estos muchachos, porque si no, la verdad que hacen un perjuicio tremendo a personas sumamente trabajadoras. Ante cualquier novedad volvemos hasta el este del país, ¿te parece, Rodrigo? Totalmente de acuerdo, hasta cualquier momento, Marcelo. Dale, señor, muchísimas gracias. Trabajo en vivo y en directo desde la capital del departamento del Alto Paraná. Registramos una temperatura de 11 grados, 46 minutos ya han pasado de las 3 de la tarde y es momento de que Julio Caballero nos nutra con noticias deportivas. Julito, ¿qué tenemos? Bueno, la temperatura es candente, pero en la Europa League, en Europa, en donde se van definiendo los Ucrania, fueron obras de futbolistas brasileños. El mismo Tyson fue víctima de una infracción dentro del área y Alan Patrick, otro sudamericano, otro brasileño, definía desde el punto penal de esta manera para el 3-0 parcial.
en el minuto ya camino a la final de la Europa League. En otro partido, Sevilla con el tanto de Lucas Ocampos, argentino, minuto 88, vencía ante el Wolverhampton de Inglaterra. Sevilla también semifinalista, el día domingo a las 15 enfrentará al Manchester United de Inglaterra. Bueno, venimos al plano doméstico para hablarles del campeonato de apertura porque mañana tenemos un partidazo a las 4 de la tarde en la nueva olla monumental. Cerro Porteño que va a estar recibiendo a Guaraní. En el siguiente material les contamos, les mostramos la remontada y el repunte que ha tenido Cerro Porteño en los últimos compromisos. El equipo que sorprende gratamente en la reanudación del torneo de apertura es Cerro Porteño, que contra todo pronóstico encadenó 4 victorias y se mete de lleno en la lucha por el título. Todo parecía sombrío en Barrio Obrero antes y durante del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Problemas dirigenciales, eliminado prematuramente de la Copa Libertadores, a 7 puntos de la cima en el torneo local. Deudas y jugadores que se marcharon del club, 6 en total. Raúl Cáceres, Juan Camilo Sáiz, Víctor Topo Cáceres, Juan Aguilar, Sergio Díaz y Jorge Conejo Benítez. En los amistosos previos al retorno no ganó, con un empate y una derrota frente al vecino Nacional. Como si todo fuera poco, varios lesionados en el plantel que quedó, como los zagueros Marcos Cáceres y Fernando Amorebieta, más el delantero Nelson Aedo Valdés. Sin embargo, pese a todos estos condicionantes, el Ciclón venció 2-1 a Libertad de local, superó 2-0 a River Plate de visita, goleó 4-1 en su casa a San Lorenzo y venció 1-0 a Luqueño en el Feliciano Cáceres. 12 puntos de 12 en juego, 9 goles a favor y solo 2 en contra. El gran responsable de la repuntada, sin dudas, es el entrenador Francisco Arce. Estamos mostrándonos todos muy sólidos para participar, ser solidarios no solamente para ir a recuperar la pelota y también sacarlo a algún compañero que tiene la pelota de apuro. Eso está siendo un diferencial desde que volvimos a entrenar ya cuando nos autorizaron a entrenar y ahora cuando comenzamos a competir. Por eso me parece que esa secuencia de 4 partidos que hace rato el equipo no consigue vencer. El Ciclón por ahora suma 24 puntos a 1 de la Vanguardia, que está en manos del tradicional rival Olimpia. Este jueves a las 16 el Ciclón tiene un partido clave para seguir luchando por el título. Recibirá a Guaraní en la nueva olla monumental y para dicho encuentro el entrenador Chiqui Arce tiene previsto un cambio respecto al 11 que viene jugando. Retornará en el mediocampo Ángel Cardoso Lucena después de cumplir con su sanción en sustitución del experimentado Marcelo Palau. Estamos viviendo en una situación económica muy difícil para todos, pero cuando esto llega a sectores vulnerables, entiéndase adultos de la tercera edad por sobre todo y niños, la verdad que la situación se complica y el panorama cada vez es más sombrío. ¿Quién asiste a Juan Pueblo? ¿Quién hace de que estos pequeños comedores que sostienen la vida de muchos niños puedan seguir brindando este servicio que más que nada tiene solidaridad como base? En el barrio Santa Ana de Asunción, un sector bastante populoso de la ciudad capital, Mariano López se encuentra ya para contarnos una realidad que nos duele a todos. Hola Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido, che, buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo anda usted, señor? Qué gusto estar en Tarde Noticias. Igual. Hola Kiara, el saludo a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, estamos en el barrio Santa Ana y Santa Rosa, aquí en Asunción. Y observarás, Marcelo, y también los televidentes, el panorama y el ambiente, el entorno en el cual viven estas personas. Estas son las calles de esta zona de Asunción, presentan este panorama. Y estamos llegando a un local que funcionaba anteriormente como un dispensario médico. Y hoy ha sido rescatado por los vecinos, está funcionando como un punto de encuentro justamente para las ollas populares, donde vienen familias, vienen niños. Y con la proximidad del Día del Niño nos contaban aquí los vecinos, las vecinas, que quieren hacer una fecha especial para agasajar a los pequeños de esta comunidad. Desde que inició la pandemia, ellos han realizado ollas populares, pero hace un tiempo que quedaron sin insumos. Y qué mejor manera de graficar lo que estamos contando y la necesidad que se tiene, mostrándote esto, Marcelo, Kiara, ollas vacías,
ollas vacías en el barrio Santa Ana de Asunción. Es por eso que estas madres de familia deciden salir a hablar y a contar un poco la necesidad de esta comunidad. ¿Tu nombre cómo es? Muy buenas tardes, yo soy Fátima Riquelme. Fátima, estábamos hablando, ¿verdad? Que ustedes venían realizando luego ollas populares y compañía acá en el barrio. Sí, estamos realizando ollas populares, pero hace como un mes atrás dejamos de cocinar por falta de insumos. No tenemos insumos y acá hay muchas criaturas, personas mayores que necesitan de la olla popular. Y me incluyo, porque yo soy una vendedora de la cancha que ahora mismo no estoy trabajando y este año no creo que vuelva a trabajar. Y estoy necesitando, yo, mi nieto, y hay muchas familias atrás mía que están necesitando con la olla popular. Y siempre de mucha ayuda, ¿verdad? El poder almorzar todos juntos entre los vecinos, se ahorra un poco los gastos. Sí, lleva ahorrado mucho gasto al llevar una olla prácticamente gratis al día. Es muy lindo. Un ratito, acá están los chicos, están ellos ahí ansiosos también que quieren salir en la tele, dice, ¿verdad? Pero vamos a mostrarle a los chicos también ahí que están todos con su tapabocas, eso, algunos. Siguiendo un poco, ¿verdad? Con las actividades que hacen acá, se llega el Día del Niño y nos contaba, ¿verdad? Hay adultos mayores, hay niños también, sí. Y la mitad y cuera está muy bien, a ver. Sí, mucha criatura y todos niños siempre quieren un regalito y siempre les gusta tomar un chocolate, una galletita y sería lindo que la comunidad, la sociedad nos ayude con esos regalitos para acercarle a la criatura que está necesitando. ¿Algún tipo de asistencia llegó en algún momento por parte del Estado? Ahora mismo no, ninguna asistencia. Metimos nuestra solicitud en la CEN, no tiene que confirmar si no va a llegar la ayuda de la CEN. Hasta ahora nada. Falta poco ya. Sí. ¿Solo prácticamente solo y esta olla va... que están haciéndolo solo los vecinos con un apoyo con un 2.000 y 3.000 y 5.000 y así estamos llevando la olla popular. Pero Gendima ya no tenemos casi nada para hacer. Yo soy Fátima Riquelme. Fátima Riquelme. Atención, Marcelo y compañeros, porque ya que estamos conversando y quiero escuchar más testimonios, vamos a dar el número de Fátima. Ella es una de las señoras que justamente dedica su tiempo para poder cocinar en estas ollas populares. El número de contacto ya para que los televidentes también puedan ir comunicándose, ver la forma de ayudar. El 0984-430-738. Fátima Riquelme. 0984-430-738. Fátima Riquelme. Yo soy una de las cocineras. ¿Ese es el número? Es de Fátima Riquelme. Para el contacto de los televidentes en caso de que alguien pueda ayudar. Doña, me estaba contando vos, los niños están ansiosos, ¿verdad? Sí, quieren juguete, quieren tomar chocolate y a la mamá que son de buen corazón, yo quiero que si tiene algo, cualquier usadito que se acuerden pues, de nuestra familia, de nuestros hijos. Y lo que necesitamos es olla grande. Y la merienda, lo que no hacemos porque no tenemos nada. Merienda, porque ellos buscan también la merienda. Y eso exactamente, quieren merendar. A veces merienda y con eso nada más duerme pues ya. Y por eso, sí. Son tiempos difíciles, doña. Y sí, son muchas. Acá todos tenemos una campesina acá que son muchas criaturas. Y eso. María Ramírez Salinas. María. Sí. Estoy con los muchachos para conocer un poco el testimonio, porque decías que oportunidad de trabajo no hay, de la situación, y esto mande decir un poco a los vecinos, ¿verdad? Sí, viste que nosotros acá los hombres del barrio pues solemos trabajar en el tema de la venta por las canchas y eso también, tema de cosas comestibles, esas cosas, y ahora mismo no hay fuente de trabajo. Y no sabemos qué vamos a hacer, por eso estamos haciendo el tema de la olla popular para ayudarnos entre todos acá, de lo del barrio. Y lo único que le pedimos a la gente de buen corazón es que nos ayuden en algo, en lo que pueda nos sirve de algo acá para la olla popular. Por ejemplo, ahora mismo no tenemos olla, cacerola. Yo sé que alguna gente de buena fe tienen en su casa que nos usan más y yo sé que nos van a servir eso de mucha ayuda para nosotros. Perfecto. Entonces, siguiendo un poco y escuchando, podemos caminar un poco hacia afuera, si te parece, para escuchar un poco la situación y mostrarle, Marcelo, ¿verdad? Para despedirnos con esta imagen aquí de la Asunción. En estas condiciones están estas personas, alimentos, juguetes, abrigo, absolutamente todo puede servir para sacar una sonrisa a los niños el próximo 16 de agosto, compañeros. Sí, Mariano, realmente es algo que nos duele. Mira que cuando hablamos, como te decía al inicio del enlace, cuando hablamos de niños y de personas de la tercera edad, sinceramente el corazón late de otra forma y nos duele demasiado ver cómo estos chiquitos tienen que estar así
dependiendo de un hogar que también tiene que hacer lo imposible para seguir dándoles ese plato de comida que a lo mejor no tienen en casa y que tienen que ir a buscarlo allí. Esa gente que brinda ese trabajo realmente ya tiene el cielo ganado, porque hace lo que está escrito en la Biblia, el hecho de cuando tuve hambre me diste de comer, y eso realmente habla muy bien de esta gente, y no habla para nada bien de las autoridades que tienen que encargarse desde todo punto de vista, de en vez de lanzar comunicados, de tirar flyers a las redes sociales, de llegar a esos puntos, de encargarse de la situación y antes que preocuparse, ocuparse de la vida de estas personas que realmente hoy en día, en medio de una pandemia, pende de un hilo. Imagínense ustedes, no tener asegurado un plato de comida es el espejo que nos habla de una triste realidad para miles de paraguayos a nivel país y específicamente para los más pequeños. 0984-430-738, decías Mariano, el número para comunicarse, y ojalá que la teleaudiencia solidaria de C9N pueda manifestarse, y esperemos que esta ayuda pueda ser revuelta una realidad de manos de Juan Pueblo. Seguro que sí, Marcelo, y como siempre la solidaridad es lo que hace que estos proyectos, estas asistencias sigan desarrollándose, ¿verdad? Una frase medio fuerte, pero que refleja todavía más la realidad, Marcelo. Mboriahu Yegende o ayudarla en Mboriahu Abe. Así mismo es. Algo así es la situación que se está dando, ¿verdad? Y esperemos realmente que la solidaridad de la gente haga que los niños aquí del barrio Santa Ana, un barrio populoso aquí de Asunción, pueda tener su festejo del Día del Niño como se debe, señor. Ojalá que sí, Mariano, hay tiempo todavía para eso, así es que podemos ir proyectando esto de a poquito, siempre también con nuestro acompañamiento periodístico, que es muy importante. Un abrazo, Mariano, a cuidarse, hace mucho frío, ¿eh? Hasta luego, señor, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Trabajo en vivo e indirecto, esta vez desde el barrio Santa Ana, hablando de esta situación, reitero, que nos duele a muchos, y es la falta de asistencia de forma permanente, constante y efectiva de parte de las autoridades para los más necesitados. Las 4 de la tarde ya están ahí cerquita y vamos a hablar de un tema que es sumamente importante también en televisión por sobre todas las cosas, y más todavía hablando de cómo las marcas van comunicándose con su público en tiempos de crisis y más todavía en medio de una pandemia. Para hablar de esto, de la relación de marcas con consumidores, como les contaba, en crisis y en tiempos de pandemia, vamos a hablar con dos referentes del área y son invitados de lujo realmente, así es que le pido a ustedes que presten la máxima atención a esta charla muy pero muy enriquecedora que vamos a llevar con Arnaldo Monfredini, quien es jefe de medios de Unilever, y a la par también con Vanessa Souto, quien es General Manager de La Media. Bienvenidos Arnaldo, bienvenidos Vanessa. Antes que nada, permítanme tutearles, mi nombre es Marcelo Mongelos. Gracias por estar del otro lado y sumarse a esta charla tan importante. ¿Cómo están? Súper bien, gracias Marcelo, antes que nada por la invitación. La verdad que un gusto y un placer estar acá contigo. También voy a tomarme el lujo de tutearte en un espacio tan relevante. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias al canal y al grupo por la invitación, y un placer compartir con Vanessa y contigo esta tarde fría. Ya lo decías vos hace minutos ahí a tu colega en un contacto. Exactamente, hace mucho frío y a cuidarse por sobre todas las cosas. Y quiero que la gente preste mucha atención en casa. Primeramente con Arnaldo, ¿no? A ver, ¿puedes contarnos cómo les hablan las marcas a los consumidores en la pandemia? Por ejemplo, ¿qué mensajes transmiten? ¿Recurren muchas veces a promociones para ayudar en momentos económicos difíciles? ¿O lleva más que nada mensajes emocionales? Bueno, a ver, en el caso de nuestras marcas en Unilever trabajan siempre a partir de un propósito. Ese propósito es el que moviliza la comunicación de todas nuestras marcas en cualquier momento. Y obviamente las marcas que hoy están trabajando a través de su propósito son las marcas que hoy están cerca de los consumidores, cerca de las personas que eligen nuestros productos todos los días en la góndola, incluso ahora en esta época de cuarentena y de pandemia. Y el propósito nuestro está en esas acciones diarias que hacen nuestros consumidores, que hacen las personas en el momento del lavado de ropa, en el momento de elegir ponerle más sabor a su comida, en el momento de elegir cómo cuidarse el pelo, ¿sí?
Así que te digo, antes de hablar de si hacemos una acción promocional o algo más emocional, te digo que es lo que trabajan nuestras marcas como Omo, Sedal, Hellmann's, Rexona. Son comunicaciones que parten desde el propósito mismo de las marcas. Todas nuestras marcas en Unilever tienen un propósito y ese propósito, como te digo, es el que las moviliza constantemente y obviamente en este tiempo de cuarentena nos ayudó a acercarnos mucho. No sé, un ejemplo, Rexona, que está con todo lo que tiene que ver con el movimiento y con la energía, un propósito de plantearle al consumidor el movilizarse constantemente y obviamente le acompañamos ahí, le acompañamos en tiempo de cuarentena con actividades físicas en la casa, a través de influencers, por ejemplo. Con Hellmann's cocinamos un montón con la gente, desarrollando recetas, probando recetas, inventando recetas. Con Omo nos tocó, digamos, obviamente esa parte más de limpieza, generar educacionales acerca de cómo cuidarnos, cómo lavar nuestras ropas, nuestras rutinas de lavado de ropa. Bueno, en fin, como te digo, ese propósito que tienen cada una de nuestras marcas nos movilizan constantemente a sostener la comunicación de cada una de ellas. Es muy importante realmente, Arnaldo, lo que nos contás. Y desde Unilever, evidentemente, una de las multinacionales más importantes que hay en la actualidad, se cuida bastante la cuota de ruido publicitario. ¿Pensás que se construyen marcas en épocas de pandemia también? Las marcas tienen que estar presentes, obviamente, en todo momento. ¿sí? Así que, obviamente, este es un momento en donde las marcas que tienen algo que poder decirle a las personas, algo que decirle a los consumidores, algo que aportar a los consumidores, no tienen que dejar de estar, no tienen que dejar de comunicar. Y obviamente acá tenemos que ya empezar a entender los momentos en los cuales nos encontramos. Creo que hoy, ya con la cuarentena inteligente y ya con las fases, digamos, ya avanzadas, estamos entre la fase 3, fase 4, dependiendo desde dónde nos estén viendo, pero una cosa era el momento más duro de la cuarentena total, en donde estábamos todos en las casas, y había que utilizar cierto tono y obviamente trabajar sobre ciertos medios dependiendo cómo íbamos a hacer llegar ese mensaje. Hoy creo que estamos volviendo a esta nueva normalidad en donde tenemos que acostumbrarnos y nuestras marcas también están acompañando esa nueva normalidad. Y obviamente nos vamos ayornando a eso en favor de encarar la comunicación. Y obviamente no abandonar en ningún momento la comunicación de las marcas. Y esto que vos decías del ruido publicitario, claramente para las categorías en las cuales nosotros competimos, es una variable súper importante. Ahora bien, el detalle está en cómo abordamos, qué decimos, en qué momento, en qué tono, ¿sí? Y obviamente, como te decía anteriormente, poniendo el propósito de la marca al frente y poniendo siempre a esas personas que nos eligen al frente también de la comunicación que van a recibir. Arnaldo, aprovechando evidentemente toda tu sapiencia en el área, evidentemente es muy importante que quede un mensaje por sobre todas las cosas. En este contexto de la pandemia de la cual estamos hablando, ¿qué recomendás a los demás anunciantes? Bueno, lo primero y más recomendable es entender el contexto en el que cada una de las marcas y categorías se encuentran, ¿no? Obviamente hay categorías que hoy encuentran una oportunidad ante las demandas que se generan, ¿sí? Porque hay categorías que se aceleran, hay categorías que aceleraron su consumo, hay otras categorías que encontraron una oportunidad que no la tenían en ese contexto anterior, pre-cuarentena, pre-pandemia, si querés llamarlo de alguna manera, y hay otras definitivamente que tienen que reinventarse. Lo importante es entender dónde estamos parados, por un lado. Segundo, no dejar de moverse, en este caso, en lo que nos toca a nosotros, no dejar de comunicar. Es súper importante estar cerca del consumidor. Estudios que nosotros hemos hecho a nivel, digamos, global, como compañía, nos ayudan a entender que las marcas que aún en momentos de crisis no dejaron de comunicar, no dejaron de generar, digamos, una acción alrededor de ellas, fueron las marcas que post-crisis siguieron creciendo, ¿sí? Y es más, crecieron mucho más
de aquellas marcas que o invirtieron o se movilizaron poco, o obviamente mucho más de las marcas que no hicieron mucho. Lo importante y lo cierto y concreto es que hay que entender dónde estamos parados como marca y como categoría, y en base a eso hacer una reingeniería de la estrategia, pero obviamente nunca dejando de estar para los consumidores, y en este caso hablando un poco del mundo de los medios y de la comunicación, nunca dejar de comunicar. Hay que encontrar la manera de estar presente. Qué interesante realmente tu análisis, tu reflexión, Arnaldo. En este momento te pido un poquitito de paciencia. Mira que Vanessa ahora va a tomar la posta, ¿te parece? No. Con la señal. Y decía que en la tele, por ejemplo, ha aumentado el encendido y los minutos vistos. Ahora, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Aumenta también en la misma proporción el consumo? ¿Cuál es tu óptica? Sí, a ver, tal como lo decís, en la tele el encendido ha crecido mucho, y así mismo también sucede con las redes sociales. Vemos que en las redes sociales ha habido un incremento incluso en la cantidad de usuarios que tienen cada una de las redes sociales, y por sobre todo un incremento muy relevante e importante en lo que es el consumo mismo de las redes sociales. Las personas, el consumidor hoy por hoy está mucho en las redes, viendo qué es lo que pasa, se entera a través de las redes, ninguna en particular, pero se entera a través de las redes de lo que está pasando, cómo va el tema de los casos, pasamos a la fase, no pasamos a la siguiente fase. Estamos como que en ese proceso de entender, y es, digamos, un medio súper importante donde el consumidor está, y donde también desde las marcas hemos estado buscando llegarles, como incluso en algún momento comentó Monfre, nos vamos también a las redes sociales para hablarles al consumidor, para apoyarlos, para ayudarles con planteamientos como Juntos en Casa, que se hicieron en OMO, con actividades que se podían hacer desde las redes mismas, o también con Rexona, con los movimientos en casa, que hacíamos aplicaciones en las cuales se podían conectar y buscar soluciones, también recetas, y al final es como el medio en el que hoy siente el consumidor súper cercano, porque al final está a la vuelta de agarrar un teléfono y buscar información, y es la que más nos llama y tenemos súper cercana, ¿no? Entiendo. Vanessa, en base a lo que nos contás, en este contexto, ¿cuál sería, pensás, el mix correcto de inversión publicitaria frente a la inversión dentro del mercado? A ver, no hay una inversión exacta o una receta. Sería la verdad que todo como más sencillo si pudiéramos hablar de una receta directa. Todas las marcas y cada una tiene un target, un momento, un lugar de cómo llegarle. Podemos llegarle, porque al final no es lo mismo cuando vos vas a buscar una persona que está viendo para lavar su ropa, como si vas a buscar una persona que lo que quiere es mejorar una receta en casa. Entonces, al final, lo importante es escuchar a ese consumidor, entender qué es lo que está necesitando en cada uno de los momentos, porque incluso Arnaldo decía también que hay un momento, desde el principio de las fases estábamos en una situación, hoy estamos en otra, y el consumidor se va comportando y va teniendo comportamientos, como lo decía, diferentes de acuerdo al momento que está viviendo, ¿no? Entonces, lo importante es estar atento a qué es lo que está buscando y qué es lo que está necesitando el consumidor para poder proporcionárselo, y por sobre todo estar tanto desde la empatía con él en los mensajes que les damos, como en el mercado mismo, en el punto de venta, cuando va a buscar un producto que está necesitando. Exactamente. Ahora el turno de vuelta a Arnaldo, porque estamos aquí en un pimponeo constante para que la gente pueda estar evidentemente más conteste con lo que está ocurriendo. A ver, Arnaldo, ¿pensás vos que el valor marcario se construye en medio de la pandemia? El valor de las marcas, la salud de la marca y el sostenimiento de una marca, tenemos que entender que lo tenemos que cuidar en todo momento y lo tenemos que reforzar en todo momento. Eso significa que uno sigue aportando a esa construcción de la marca en cualquiera de las instancias y momentos en los que nos encontramos. Entonces, ahí vuelvo a lo primero que te decía. Entendiendo cada uno de los contextos es donde las marcas empiezan a accionar, ¿sí?
Entonces, claramente, a nosotros, como los ejemplos que decía, con Homo, que está también muy focalizado en desarrollar, digamos, acciones con los niños y liberar ese potencial de los niños a través del juego, ¿sí? Entonces tuvimos que desarrollar toda una plataforma digital que tuvimos que contarle a los consumidores por todos lados, por todos los medios, que era un lugar en donde podían encontrar un montón de actividades para hacer con los niños en casa, que es una realidad, ¿verdad? De que muchas veces rápidamente pasan las horas del día y se nos acaban las ideas de qué hacer con los niños en casa ahora que están sin la escuela, sin el colegio. Y así, bueno, lo mismo que ya les decía, junto con Vanessa, las actividades deportivas y las actividades físicas con Rexona, activación, ¿verdad?, de la parte física con Rexona a través de desafíos, de premios, y lo mismo como con las recetas, obviamente, con el caso de Hellmann's que les contaba, de inventar, descubrir, redescubrir recetas, porque otra cosa que es cierto es que en este último tiempo, en donde estamos más tiempo en casa, más personas en casa, más horas del día en casa, es que estamos encontrando cada vez más momentos para comer, ¿verdad? Entonces, Claro. bueno, también las recetas se acaban rápido. Así que, bueno, usando un poco estos ejemplos, te respondo la pregunta de que evidentemente las marcas siguen construyendo su valor de marca, pero ahí está, digamos, la creatividad de qué contamos, cómo lo contamos, cuál es el tono que tenemos que usar ante una determinada situación o no. Entonces eso es definitivamente muy importante que los equipos de las marcas lo trabajen, ¿verdad? Exactamente, esa forma de comunicar de la cual nos estás hablando, forman parte de aquellas acciones que Unilever tiene en época de pandemia con consumidores, colaboradores y su propio entorno, Arnaldo. Sí, claro. A ver, hablamos mucho de la comunicación. Hablo un poco de lo que pasa a la interna. Obviamente Unilever está dentro de la creencia y el alineamiento a todo lo que obviamente los gobiernos de cada uno de los países donde operamos tenemos que respetar. Incluso muchas veces tenemos hasta políticas de gestión mucho más rígidas incluso, ¿verdad? Por todo el cuidado que tenemos acerca de nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestros colaboradores y toda la cadena de valor que trabaja con nosotros a través de los miles de proveedores que están día a día con nosotros. Entonces, en ese sentido, también a la interna nosotros desde el 12, 13 de marzo, días más, días menos que se declara la cuarentena, nosotros estamos todos y cada uno de los miembros de la compañía en Paraguay y en el mundo estamos trabajando desde las casas, ¿sí? Claramente también al ser una compañía que tiene productos que tienen que ver con necesidades de cada una de las poblaciones, hay restricciones que no aplican, como obviamente nuestras fábricas tienen que seguir operando, tenemos productos de limpieza que entregar a todos los mercados, productos de alimentos, productos de cuidado personal, con lo cual entendemos también que somos parte importante de hacer que la cadena de suministros funcione. Entonces, en nuestras fábricas, en nuestros centros de distribución, en nuestras líneas logísticas y de distribución, también cumpliendo con todas las políticas sanitarias y trabajando también desde ahí, no solamente a la interna, sino que también hacia afuera, haciendo acciones sociales. En el caso en Paraguay, hace un par de semanas atrás, digamos, ya ahí en el momento de la cuarentena, habíamos entregado al Ministerio de Salud Pública unos 58.000 kilos de detergente para lavar ropa, algo así como unos 600.000 lavados en el hogar, de tal manera que todo el personal de salud tenga, digamos, esos insumos necesarios para, ante esta situación, poder mantener la limpieza de cada uno de las indumentarias con las cuales está trabajando.
Exactamente, también nos hicimos eco de eso, que es muy importante en cuanto a función social también se refiere, Arnaldo. Ahora, Vanessa, de vuelta una consulta para vos. Contanos, yo por ejemplo uso mucho el Twitter, evidentemente me sirve mucho para informarme de todo lo que va pasando segundo a segundo, pero desde tu perspectiva, ¿cuál de las redes sociales en época de COVID fue la que creció más? Twitter, Instagram, Facebook, mira que lo ponemos a TikTok y todo ahí adentro del paquete, ¿no? Y si la gente se vuelca por una de estas redes para informarse acerca del COVID. A ver, sí, como lo decís, TikTok fue una de esas que empezó a crecer muchísimo y creo que también por esa búsqueda de divertirse y de buscar cosas distintas en estos momentos en los que realmente estamos todos en casa, ¿no? No hay una plataforma particular que haya crecido más que otras, todas han tenido crecimientos alrededor del 10% en lo que estamos hablando de usuarios. Sí, el crecimiento en el uso es el que mayormente más se ha dado, que ha sido alrededor del 40%, pero sí es importante, no hay una red o una puntual donde decimos, bueno, vamos a informarnos, entonces voy a Twitter, ¿no? Y ahora quiero hablar o quiero entretenerme, entonces estoy en TikTok, o ahora quiero saber, voy a Instagram. Todas tienen su particularidad, cada uno ve las cosas desde distintos lugares. Y yo me puedo poner en un ejemplo, y me pongo yo misma de ejemplo, así como vos decís, Twitter para mí es una de las herramientas más formales a nivel informativo, vamos a decir así. De hecho, hoy por hoy es la herramienta que más se está usando como para entender día a día cómo vamos con los casos, qué está pasando, cómo se va procesando, pero particularmente yo no entro al Twitter para enterarme, sino que generalmente termina pasando que en alguna red social o algún medio o incluso en los grupos mismos de WhatsApp alguien sube la foto de lo que salió en el Twitter. Y si bien es el Twitter el que me está informando, no necesariamente fui yo directamente a Twitter a verlo. Entonces, cada quien tiene una particularidad y por eso es que es importante incluso que cada marca desde su personalidad hable desde la red que mejor le convenga. Hay marcas que van mejor desde un Instagram, otras que van mejor desde el Facebook. O sea, en realidad no hay algo donde podamos decir esta es directamente la red social más vista, la más usada. Va a depender de cada uno y de cómo la vaya manejando. Por eso lo importante de entender y conocer al consumidor en cada una de las particularidades y momentos en el que está viviendo. Exactamente, todo se mueve de forma distinta hoy en día, Vanessa. Arnaldo, por ejemplo, hablaba de un elemento muy importante hoy en día en la manera de comunicar en las redes y hablamos de la participación de los influencers. ¿Ellos generan mayor conexión en esta época al consumidor, pensás? Yo te diría que lo que el mundo de la comunicación y el mundo de la comunicación de las marcas está viviendo constantemente es una revolución, sí, una revolución constante, ¿no? Hace tiempo atrás la gran pregunta era la televisión o digital, después, bueno, en digital, si Facebook o Twitter o después Instagram y ahora vino TikTok y ahora qué pasa con los influencers. Lo que vamos descubriendo es que cada vez más se vuelve un desafío entregar el mensaje a las personas, entregar un mensaje a todos los consumidores a quienes nosotros queremos llegar, porque como decía Vanessa, todas estas plataformas de comunicación van conviviendo y cada una va aportando, digamos, a ese paquete o ese mundo de comunicación que la marca quiere entregar. Entonces hoy, digamos, los influencers, como bien los denominamos, forman parte también de un probable plan de medios. A partir de ahí hay que entender también la característica de las marcas y las categorías. No todas las marcas ni todas las categorías tienen que usar todos los medios, ¿sí? Como bien decía Vanessa, hoy claramente con un público mucho más joven y con los millennials siendo también un mercado relevante para muchas categorías, son categorías que, por ejemplo, hoy seguramente encuentren mejor acogida en el mundo digital y no en otros medios. Y así sucesivamente en otros medios, en otras categorías en las cuales nosotros estamos compitiendo. Pero definitivamente hoy los influencers pasan a ser también una opción más para comunicar y para poder llegar a los consumidores. Yo te diría, antes de ser una opción de sí o no,
un medio u otro. Yo te diría que el desafío actual que tenemos con el equipo de Vanessa, por ejemplo, armando las estrategias de comunicación de las marcas en Unilever, es, bueno, listo, ¿cómo hacemos para que podamos llegar a través de todos estos medios a nuestros consumidores? Entonces, se vuelve cada vez más desafiante entender dónde estar y otra vez por sobre dónde estar, cómo estar, qué decir, porque créeme que hay un lenguaje, hay un tono a utilizar en las comunicaciones para cada uno de estos medios. Claro, la diversidad hoy en día es lo que caracteriza realmente al mercado entero. Y aprovechando también este tiempo, Arnaldo, ¿vos pensás que es una oportunidad de crecimiento la recesión? Toda crisis, y acaba de ser cliché, toda crisis genera una oportunidad definitivamente. ¿Por qué te digo esto? Porque acá creo que con esta situación por la que estamos pasando, nadie hizo la tarea previa. Estamos en el mismo punto todos, ¿verdad? Porque esto nadie se lo esperaba. Pero definitivamente el entender la situación, el hacer los análisis debidos, creo y estoy convencido de que abre un montón de oportunidades de cómo encarar la comunicación de las marcas, cómo satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, qué ofrecerle a los consumidores a través de, por decirte, gustos, tamaños, sabores, colores, formatos, packaging, ¿sí? Y así también con la comunicación. Y obviamente esto nos pone en desafío a todos los que trabajamos en este mundo de comunicación, incluidos los medios, incluidos ustedes, a que seamos cada vez más creativos. ¿Por qué? Porque hoy la situación, digamos, de pandemia y de crisis también, digamos, enciende una arista hacia el consumidor que tiene que ver con las preocupaciones y los miedos. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, digamos, de algunos entregar comunicación y educación, en otros casos otras marcas tienen la oportunidad de entregar diversión y bueno, listo. Entonces, con todo ese tipo de cosas, hay un desafío enorme que tenemos todos en el mundo de la comunicación que tiene que ver con la creatividad. Exactamente. Agradeciendo el tiempo de ambos, por último, por lo menos para Vanessa. Vanessa, ¿se puede saber cuánto bajaron los costos de construcción de marcas en este tiempo? Y no hay un costo definitivo en el que estemos hablando, no hay un número específico. Sí han habido variaciones, pero ha sido importante y ha habido que buscar otras formas también de comunicarse y definir, digamos, cómo llegar. Por lo que plantear hoy por hoy una baja de costo no te pudiera dar un número exacto de cómo han bajado los costos. Han variado, se ha tenido que mover de formas diferentes, o sea, porque muchas veces de repente si no podés llegarle a través de algún medio a ese consumidor, tenés que buscarles otras formas, tenés que estar de otras maneras. Entonces realmente poder decir que ha habido una baja en el costo no es tan directa ni tan definitiva. ¿Sí? Ha habido como que un movimiento en cómo hacer la comunicación, pero no directamente una bajada de costos. Entiendo. Directa, ¿sí? Entiendo. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, pero no quiero despedirte sin antes dejes un mensaje para todos los que nos están viendo en este tema tan interesante que estamos debatiendo. Bueno, para mí acá lo importante es que hay que aprovechar, digamos, un poco oportunidades, así como dijo Arnaldo, mantenernos en la comunicación, estar siempre presentes, no descuidar al consumidor ni dejar de hablarle. Hay que hablarle en cada momento, siempre con el mensaje adecuado, indicado en cada situación. ¿Sí? No podemos dejar de hablarle, no podemos irnos directamente a callarnos y no decir nada porque haya una situación particular. Hay que más bien buscar la forma creativa de hablarle en una situación compleja como la que estamos. Entiendo, y un Vanessa. poco ya más a mensaje ya directo, cuidarnos muchísimo, que la verdad que estamos en una situación única, ¿no? Y bueno, aprovechar el mensaje nomás, aprovechar el momento para dar este mensaje. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo, por el espacio que nos has cedido aquí en Tarde Noticias C9N. Mucha salud para vos, tu familia y tu equipo de trabajo. Será hasta cualquier momento, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad y el espacio. Muchísimas gracias. Y a Monfre por estar acá. Gracias a Vanessa Souto, General Manager de La Media. Arnaldo, también lo mismo de tu parte, por favor, una reflexión final después de todo esto de lo conversado. Bueno, no, lo que te decía, hay que mantenerse activos, hay que ser creativos, no dejar de comunicar. Hay que, digamos, tener claros que todos somos actores dinamizadores de la economía y la economía nos va a necesitar hoy definitivamente. Así que no hay que dejar de lado la comunicación de las marcas, hay que usar la tele y los otros medios y hay que ponerse creativos en todo momento, poniendo, como te decía y les decía, al consumidor, a esas personas que eligen todos los días las marcas en las góndolas, en los puntos de venta, hay que poner sus necesidades, sus gustos, sus intereses al frente y no abandonar eso y construir en base a eso las comunicaciones, las acciones, las promociones que vos nombrabas y no dejar de estar presente. Muchísimas gracias, Arnaldo Monfredini, jefe de medios de Unilever, por tu tiempo y será hasta cualquier momento, ¿te parece? Vamos a estar siempre en contacto permanente. Cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer compartir estos minutos con ustedes hablando de algo que hacemos todos los días y que nos apasiona un montón. Exactamente, y que es muy importante por sobre todas las cosas para el que está en casa observando ahora este trabajo. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Así mismo. Muchas gracias. Marcelo. Hasta luego. Hablamos entonces de esta forma con, reitero, Arnaldo Monfredini, jefe de medios de Unilever, y Vanessa Souto, General Manager de La Media. Hay muchísimo más para hablar también contigo, evidentemente, aquí en Tarde Noticias. Nos queda todavía muchísimo tiempo de programa, pero tenemos que hacer una breve pausa. Sí, ya venimos enseguida. La información de último momento nos traslada a un enlace con nuestro compañero Alexis Sabeiro. ¿Qué está pasando en zona de influencia del Mburicao? ¿Cómo te va, Alexis? Buena y fría tarde para vos. Adelante. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Kiara. Buenas tardes a todos los compañeros y evidentemente también a los televidentes. El eterno drama del arroyo Mburicao, además de la contaminación, es evidentemente el muro de contención que fue construido a lo largo del cauce a fin de evitar derrumbes precisamente por la erosión de la tierra, aquella que va ocasionándose cada vez que el cauce se hace un poco más intenso. También, evidentemente, cuando se registran temporales, la fuerza del agua es tal que ya nos ha demostrado, e inclusive ya varias ocasiones reportado, el hecho de que la estructura sea y esto a su vez vaya trayendo consigo a varias viviendas que están apostadas a lo largo del cauce. Vale mencionar que este precisamente es un hueco a raíz del socavamiento que se va produciendo con cada intensidad del agua cuando con mucho embate cruza por la zona. Entonces va carcomiendo la tierra, se produce la erosión, finalmente demuestra fallas estructurales al no estar cimentado correctamente y entonces ya se hace más latente la preocupación. ¿Por qué, Marcelo? Porque el muro de contención también sirve de cimiento a varias viviendas aledañas. Específicamente, ahora nos encontramos en zona del Callejón Histórico y Pasillo 3, zona del barrio Trinidad específicamente, en donde ustedes pueden observar, hay varias casas apostadas prácticamente al borde del arroyo, corriendo mucho peligro, teniendo en cuenta que ya evidentemente el muro no está en las condiciones como para contener, que es precisamente su función. ¿Cuándo eroga hay ya? ¿Cuál se eroga? Sí, se eroga va. Oye, si Surapama apela muros ahí de eroga, estructura ya fisurados hoy, ¿no? Tiriman la lote entero montirina, ya estamos en peligro y queremos que alguien nos atienda para hacer el arreglo otra vez como corresponde. Hay que rellenar, uno nuevo. No, por ahora es rellenar nomás otra vez para
para abajo. Pero tenemos que sacar esta tierra que está, la arena que está ahí, Ñamo Potiana, porque este está profundo ya. Casi ya llegó al otro lado, a 2,5 metros tiene la zapata. Y casi llegó ya al otro lado del cimiento. Y allá también ya, oye, fisura, pamba, Sí. ahí la muro. Oye, fisura, y ya, estamos en peligro estamos totalmente. Porque si mal no recuerdo, allá del otro lado, si podemos observar, ya cayeron viviendas a consecuencia de una mala construcción del muro. Inclusive vemos todavía vestigios y escombros de esa casa. Ahí está la casa que cayó, en esta parte. A la vuelta, sí. Sí, pero ahora también está ya otra vez, mira, el muro de allá, ya se cayó, ya otra vez. Claro, sí. No estamos en la casa, pero... Estamos observando ahora, fíjate vos, Marcelo, siempre muy al borde del cauce hídrico. Del otro lado de la calle, a la otra orilla del Buricao, podemos observar cómo la fisura inclusive aún es más grande. Arriba, en la superficie, anteriormente existía una vivienda. De hecho, ya hemos venido en innumerables ocasiones a la misma. Siempre la dueña había temido perderlo absolutamente todo hasta que finalmente ocurrió, y de esa casa ya no queda absolutamente nada. Mismo peligro corren todos acá en este... Sí, así mismo, ese ya casi se cayó. En mi casa por lo menos tirar yepea, güey. Ya, joder, pata mayamos árbol, no es nada. Upea, vamos a llevar del room, este sombrilla, deja ver. A pego ya para los muros. Nosotros tenemos, güey, pero con un gurú. Ahí se ha reconstruido por lo menos, puta Pepe, la ladrillo hueco. Sí. ¿Ustedes pararon la obra por miedo? Sí, por miedo ya, porque queríamos levantar más ahí una piecita más para... va a ser útil, nada. Entonces... Para ver trampa. Sí, enorme trampa. Y que alguien nos ayude para... ¿A quién ya le reclamaron más de no? Y casi ya llegaron a venir allá, vino a remendar ya, pero a nosotros todavía no alcanza. Ya le mostramos acá en nuestras partes. Pero el señor de acá hizo pero necesitamos más porque este es grande. Esa tajera de muro Orecoala tejido, porque Oilán Orecoala tejido a Oilán Orecoala tejido. Sí, y me parece que el del tejido es más lindo porque ese cuando se derrumba, o sea que baja con, o sea que huellija es por medio que amortigua. A pedazo no donde que tú ya o sea que tú sabes esa pata, pero en negativo o pema de la huella. Isidoro Jara. Isidoro Jara, muchas gracias por el testimonio, evidentemente por hacer sentir a través de nosotros esa preocupación, evidentemente, cuando hablamos de que su casa está prácticamente al borde del abismo. No estamos exagerando porque tenemos como antecedentes ya varios otros casos que se produjeron en este mismo sector, Marcelo. Ojalá no ocurra realmente ninguna desgracia, ¿eh? Así es que vamos a estar muy atentos a lo que pase con toda esta situación, esta familia, evidentemente. Alexis, un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima, señor. 42 minutos de las 4 de la tarde. Mucho frío, sí, pero tiempo ideal para buena música. Claro que sí. Prepararon un café bien rico, ¿te parece? Batido genial, con vellú. Sí. Y escuchar las mejores canciones, por supuesto, con la RQP, la 94.3, la radio que pasa más música. Levantarle el volumen a Queen, hacemos el vellú, el café y ya venimos. Ya, pausa. Qué rico, realmente. Seguimos con más para ustedes aquí en Tarde Noticias y recuerdan que en el arranque del programa confirmábamos a través del titular de la PMT de Asunción un caso positivo de un agente de tránsito de la división motorizada. Y queremos hablar con la doctora Irma Peña para clarificar los tantos, porque nos decía el director, hasta el momento ninguno de los otros 30 que forman parte de esta agrupación motorizada son sometidos al hisopado. Doctora, ¿cómo te va? Bienvenida. Te saluda Marcelo Mongelos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Gracias, doctora. ¿Estás al tanto del caso de COVID positivo en la motorizada, me imagino, no? Sí,
Doctora, y nos decía el director de que una treintena de compañeros del hombre que dio positivo al COVID no fueron sometidos al hisopado porque todavía no hubo una orden. ¿Eso es así? Sí, así mismo. Este caso positivo está siendo monitoreado, ¿verdad?, por la municipalidad ya desde el día 2 de agosto. Entiendo. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, como nosotros ya lo aislamos a él desde el día 2 de agosto, es que no se realizó otras pruebas en otros compañeros porque la posibilidad de haberse contagiado es mínima, ya han pasado 10 días. Entiendo. Entonces esa es la razón. La municipalidad tiene un sistema, un protocolo, tenemos un equipo de respuesta inmediata. Entonces a todos los casos que son con síntomas, nosotros les prohibimos luego ingresar a los lugares de trabajo. Ellos se reportan y nosotros los pasamos a aislamiento inmediatamente. No es que nosotros esperamos a que haya un resultado positivo para empezar a accionar. Este funcionario ya estaba aislado luego de sus demás compañeros y del resto de la municipalidad. ¿Lo aislaron cuando él empezó a tener síntomas, doctora? Exactamente. Su último día de trabajo fue el día 2 y ya a la noche, cuando empezó a sentirse mal, él ya no se fue a trabajar, se reportó y ya entró en aislamiento. Doctora, ¿y pensás que previo a esos síntomas él no pudo tener alguna capacidad de contagio ya para compañeros y compañeras? Pudo haber tenido, si es que hubiera estado en contacto con muchos compañeros. Como le dije, nosotros hacemos el monitoreo de sus contactos y nada más una persona tuvo contacto con él, no más de 20 minutos, ¿verdad? Y con, obviamente, las medidas de bioseguridad. Estaba con tapaboca, casco, ¿verdad? Claro. Entonces, por esa razón es que solamente él entró a aislamiento y le solicitamos la prueba de COVID. Se realizó, dio positivo, pero ya dentro de su aislamiento. Entonces, por esa razón, no fue necesario que más personas entraran a aislamiento y también que otras personas necesitaran hacerse el test. Exactamente, y tercero. Ese procedimiento es realizado prácticamente en todos los funcionarios que presenten síntomas. Entiendo. Y ahora, terceros, ya que la gente de la PMT trabaja con gente en la calle, hablo de ciudadanos, conductores, conductoras, transeúntes. Como te dije, la última jornada que él realizó no estuvo en contacto con personas de la calle. Entonces, y aparte también el ministerio se encarga de hacer el árbol epidemiológico del resto de familiares y demás. Nosotros prácticamente nos encargamos de los funcionarios, ¿verdad?, para evitar el contagio entre funcionarios de la municipalidad. Y ya también le pasamos esos datos de la población en general al ministerio. Entiendo, doctora. Entonces, ustedes de forma interna ya han agotado todas las instancias del protocolo vigente para evitar la propagación del caso. Entonces, estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir y esperemos que evidentemente los casos no se multipliquen allí, doctora. Muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? Gracias, y para informarles cualquier cosa, un gusto. Igual, gracias. Irma Peña, la doctora entonces que nos hablaba de esta situación que se da en la PMT de Asunción. Información urgente. Dale. La información de carácter urgente nos habla de este comunicado de la Universidad Nacional de Asunción, División Facultad de Ingeniería. Dice, la Facultad de Ingeniería de la UNA comunica que se ha detectado un caso positivo de COVID entre sus funcionarios. La persona afectada y aquellas que estuvieron en contacto con la misma se encuentran en aislamiento preventivo. El equipo de respuesta a la pandemia de la Facultad de Ingeniería dará seguimiento según protocolos del Ministerio de Salud Pública. Así también informamos que se ha realizado la desinfección de las instalaciones involucradas. La continuidad de las tareas está garantizada por la implementación de trabajo por grupos, cumpliendo con todos los protocolos para el efecto. La FIUNA insta a reforzar la prevención de contagio lavando regularmente las manos, usando tapabocas y manteniendo la distancia de al menos 2 metros. A no bajar la guardia, nos cuidamos entre todos. Gente, y antes de ir cerrando Tarde Noticias, tengo que contarles a ustedes de que en lo que va de esta jornada, nada más
hemos ya dado a conocer 3 casos positivos de coronavirus. Primeramente hablábamos de lo que ocurría en la zona o en la dependencia de la Corte Suprema de Justicia en Pedro Juan Caballero. Ahora hablamos de lo que pasa en la UNA y también de forma oficial confirmábamos un caso de coronavirus en un agente de la unidad motorizada de la Policía Municipal de Tránsito. Los casos van creciendo, el relajamiento está dando ahora resultados negativos, contrarios realmente a lo que uno está esperando en medio de una pandemia, así es que todo depende de nosotros. ¿Hechos de corrupción? Sí, seguro que hubo. ¿Tragada de plata? Es más que evidente que se habrá dado en algún momento dado. Por eso las denuncias y la ampliación, por ejemplo, en el caso de Patricia Zamudio también. Y eso no nos tiene que dar pie a que nosotros dejemos de cuidarnos. Que la justicia se encargue de juzgar a los culpables, mientras que nosotros tenemos que empezar a cuidarnos aún más. El quédate en casa es insostenible, dicen desde Salud. Aprendamos a salir entonces. Y es fácil. Mantener los 2 metros de distancia, utilizar tapabocas, evitar las aglomeraciones y también evidentemente lavarnos las manos en todo momento. De nosotros depende, al menos esta parte de la pelea, así es que seamos responsables por sobre todo. Señorita Aguilar, 5 minutos para las 5 y usted siempre trae buena música, ¿eh? Claro, por supuesto, y todo eso es gracias a la 94.3, gracias a la RQP, que 24/7 tiene las mejores canciones, la mejor programación también. Exactamente. Oasis, ¿le gusta? Sí, me encanta. Levantamos el volumen. Dale, ya venimos. Bueno, nos vamos de a poquito a preparar el poncho. Sí, hace mucho frío. Y va a ser más frío todavía mañana. Mañana. Mucho frío. Complicado. Cuando voy a levantar el cuello de la camisa porque en mi cuello... La bufanda, la gorrita. Hasta mañana. Sí, chau.